En los anales de la historia, pocos secretos guardan tanto poder como aquellos que se susurran en las sombras. En un reino donde la intriga era tan densa como la niebla matutina, ascendió al trono una figura cuya ambición no conocía límites. No era una reina de espadas y ejércitos imponentes, sino una maestra de la telaraña invisible, tejiendo su dominio con hilos de información y susurros clandestinos. Su nombre, ahora casi olvidado, resuena con la leyenda de una soberana que comprendió que el verdadero poder no residía en el oro o el acero, sino en el conocimiento furtivo, en la verdad oculta que sólo los informantes más leales podían desenterrar. Esta es la historia de una obsesión, un viaje al corazón de un imperio construido sobre secretos, donde la lealtad era una moneda volátil y la verdad una herramienta afilada. Prepárense para adentrarse en el mundo de la reina obsesionada con el poder silencioso de las sombras informantes, un relato donde cada sombra podía ocultar un aliado o un enemigo, y el destino de un reino dependía de un susurro en la oscuridad. En el corazón de un reino convulso, donde las facciones nobles se disputaban cada palmo de influencia, una joven reina, aún inexperta, heredó una corona pesada. Su nombre, perdido en los anales del tiempo, se asocia hoy con una era de intrigas sin precedentes. La corte, un nido de víboras, la miraba con escepticismo, esperando una señal de debilidad que nunca llegó. La soberana, consciente de su vulnerable posición, observaba. Cada sonrisa, cada reverencia, cada murmullo era analizado con una intensidad que pocos comprendían. Pronto, la semilla de la paranoia comenzó a germinar en su mente. ¿Quién era leal? ¿Quién conspiraba? Las preguntas se multiplicaban y las respuestas oficiales eran insuficientes. Fue en este ambiente de desconfianza donde la reina descubrió el valor incalculable de la información no oficial. No la que se presentaba en audiencias públicas, sino la que se deslizaba entre los dedos, la que se susurraba en rincones oscuros, la que revelaba las verdaderas intenciones detrás de las fachadas. Esta comprensión marcó el inicio de su obsesión, el punto de inflexión que transformaría su reinado y su propia alma. La necesidad de saberlo todo, de anticipar cada movimiento de sus adversarios y de sus supuestos aliados, se convirtió en el motor de su existencia, forjando una monarca que gobernaría no solo con decretos, sino con una red invisible de ojos y oídos que se extendía por todo el reino. El desafío inicial de consolidar su poder se convirtió en la justificación de una vigilancia implacable, una que pronto dejaría una huella imborrable en el destino de su pueblo. La joven reina, impulsada por su creciente desconfianza, comenzó a tejer su propia red de informantes, un sistema paralelo a las estructuras de poder tradicionales. Sus primeros reclutas no eran los espías experimentados de los que hablaban las leyendas, sino figuras humildes, sirvientes, mercaderes ambulantes, guardias de bajo rango, incluso mendigos que tenían acceso a los rincones más olvidados de la sociedad. Estas personas, invisibles para la mayoría, se convirtieron en sus ojos y oídos, reportando conversaciones casuales, movimientos inusuales, quejas populares y, lo más importante, las opiniones genuinas sobre su gobierno y sus rivales. La metodología era sencilla, pero efectiva. Pequeñas sumas de oro, promesas de protección o simplemente la creencia en una causa justa. Cada fragmento de información era una pieza del rompecabezas, revelando patrones y conexiones que antes eran invisibles. La reina aprendió a discernir la verdad del rumor, a sopesar la credibilidad de cada fuente,
desarrollando una perspicacia que pronto se volvería legendaria. Su estudio de la psicología humana, de las motivaciones ocultas y de las lealtades volátiles se afinaba con cada informe recibido. Este sistema rudimentario, pero orgánico, le otorgó una ventaja decisiva en las intrigas palaciegas. Pudo anticipar las jugadas de sus oponentes, frustrar conspiraciones antes de que maduraran y consolidar su autoridad de una manera que los monarcas anteriores, dependientes únicamente de sus consejeros y generales, nunca habían logrado. Las sombras empezaban a trabajar para ella, y con cada éxito, su dependencia de ellas crecía. A medida que la red de la reina crecía, también lo hacía la sofisticación de sus métodos. No bastaba con reclutar informantes, era necesario protegerlos y, en ocasiones, infiltrarlos en las más altas esferas. Surgieron así los agentes de doble lealtad, individuos que aparentaban servir a una facción mientras, en secreto, reportaban a la soberana. Estos eran los más valiosos, pero también los más peligrosos. Sus vidas pendían de un hilo, y su capacidad para mantener la farsa era crucial. La reina se convirtió en una maestra en el arte de la manipulación, utilizando la información para sembrar discordia entre sus enemigos, para exponer sus debilidades y para redirigir sus planes contra ellos mismos. Un rumor cuidadosamente plantado, una carta interceptada, una verdad a medias, revelada en el momento justo, podían cambiar el curso de una negociación o desmantelar una conspiración entera. La corte comenzó a sentir una presencia invisible, una mano oculta que parecía saberlo todo. La atmósfera se cargó de una tensión palpable, donde nadie se atrevía a hablar con total libertad, temiendo que sus palabras llegaran a oídos de la reina a través de medios desconocidos. Este miedo, esta incertidumbre, se convirtió en una de sus herramientas más efectivas para mantener el orden y la obediencia. La reina no solo buscaba información, la utilizaba para moldear la realidad política a su voluntad. Su obsesión no era solo por el conocimiento, sino por el poder que ese conocimiento otorgaba, la capacidad de actuar sin ser vista, de influir sin ser detectada, de gobernar desde las sombras que ella misma había cultivado con tanto esmero y astucia. La ambición de la reina no se limitaba a las intrigas internas del reino. Pronto comprendió que el poder silencioso de las sombras informantes podía extenderse más allá de sus fronteras. Las naciones vecinas, con sus propias alianzas cambiantes y sus ambiciones expansionistas, representaban una amenaza constante. Así, su red se expandió para incluir a comerciantes internacionales, diplomáticos extranjeros, e incluso a mercenarios que operaban en territorios lejanos. Los informes ahora incluían detalles sobre los movimientos de tropas en reinos rivales, las alianzas matrimoniales planeadas, las innovaciones militares y las debilidades económicas de sus adversarios. Esta inteligencia le permitió a la reina navegar un complejo tablero geopolítico con una sagacidad asombrosa. Pudo anticipar invasiones, forjar alianzas preventivas y explotar las divisiones entre sus enemigos antes de que éstos pudieran unirse contra ella. Su reino, una vez vulnerable, se transformó en una potencia respetada, temida y envidiada, no por su fuerza bruta, sino por la aparente omnisciencia de su soberana. Los embajadores extranjeros regresaban a sus cortes con historias de una reina que parecía tener ojos en todas partes, una monarca que conocía sus secretos antes de que ellos mismos los confesaran. Este control de la información externa no solo garantizaba la seguridad del reino, sino que también cimentaba la leyenda de la reina como una estratega sin igual. La obsesión
se había convertido en una herramienta de supervivencia y expansión, una que redefinía las reglas de la diplomacia y la guerra en su época, demostrando que la información podía ser un arma tan potente como cualquier ejército. Su reino prosperaba, pero a un costo que pocos podían imaginar. Con cada secreto desenterrado, con cada conspiración frustrada, la reina se sentía más poderosa, pero también más aislada. La omnisciencia tenía un precio. Saber las debilidades de sus consejeros, las infidelidades de sus generales y las ambiciones ocultas de su propia familia erosionaba su capacidad de confiar en alguien. El trono, que antes compartía con la esperanza de un futuro brillante, se convirtió en un asiento solitario, rodeado de fantasmas de verdades reveladas. Las sonrisas en la corte le parecían máscaras, cada palabra, un cálculo. La paranoia, que había sido el motor inicial de su red, ahora se había convertido en una compañera constante. ¿Quién vigilaba a los vigilantes? ¿Podría alguno de sus informantes ser a su vez un doble agente, un traidor que reportaba a otro amo? La sombra de la traición se cernía sobre ella, incluso en la intimidad de sus aposentos. Dormía poco, siempre alerta, siempre analizando los informes que llegaban en pergaminos sellados, entregados por mensajeros que cambiaban constantemente. La belleza de los jardines reales, la música de los bardos, la compañía de sus damas de honor. Todo perdió su encanto ante la incesante voz de la sospecha. La reina, aunque celebrada por su astucia y su éxito, vivía en un mundo de sombras, donde la luz de la verdad era a menudo más dolorosa que la oscuridad de la ignorancia. Su obsesión por el poder silencioso había asegurado su reinado, pero le había robado la paz, la alegría y la conexión humana. El peso de su conocimiento era una carga que sólo ella podía soportar, una carga que la definía y la consumía lentamente. La prueba más significativa de la red de la reina llegó con la crisis del gran consejero, un hombre de inmensa influencia y aparente lealtad inquebrantable. Durante años había sido el pilar de su administración, el confidente más cercano. Sin embargo, los susurros de las sombras comenzaron a pintar un cuadro diferente. Pequeñas inconsistencias en sus informes, alianzas inusuales con nobles disidentes, transacciones financieras oscuras que pasaban desapercibidas para el ojo común. La reina, armada con estos fragmentos, no actuó de inmediato. En su lugar, permitió que la conspiración del consejero madurara, observando cada movimiento, cada reunión secreta, cada carta cifrada. Los informes de sus agentes se volvieron más detallados, revelando el plan para deponerla y colocar en el trono a un títere más maleable. El reino se tambaleaba al borde de una guerra civil sin que nadie, excepto la reina y su red de informantes, lo supiera. En el momento culminante, cuando el consejero creía tener la victoria asegurada, la reina desveló su mano. En una dramática sesión del consejo, presentó pruebas irrefutables, cartas firmadas, testimonios de sus propios cómplices, registros de pagos. La revelación fue un golpe devastador, no solo para el consejero, sino para todos aquellos que habían subestimado el alcance de la reina. La ejecución del gran consejero fue rápida y ejemplar, enviando un mensaje claro a todo el reino. Nadie estaba por encima de la vigilancia de la soberana. Este episodio cimentó su reputación como una estratega implacable, una que podía ver a través de las máscaras más elaboradas, pero también profundizó el abismo entre ella y su corte, un abismo de temor y respeto forzado.
La comunicación dentro de la red secreta de la reina se volvió un arte en sí misma. Para evitar ser interceptados, los informantes desarrollaron un complejo lenguaje de símbolos y mensajes ocultos. No se trataba solo de cifrados complejos, sino de gestos sutiles, de la forma en que se anudaba una cinta, del tipo de flor que se dejaba en un umbral o de un patrón específico de pasos en una canción popular. La reina y un puñado de sus más leales y confiables ayudantes eran los únicos que conocían la clave para descifrar este intrincado sistema. Un simple cambio en el menú de un banquete real podía indicar la llegada de un dignatario extranjero hostil, o una joya específica usada por una dama de la corte podía señalar una reunión secreta. Este método no solo garantizaba la seguridad de los mensajes, sino que también creaba un aura de misterio y poder alrededor de la figura de la reina. Sus enemigos se esforzaban en vano por comprender cómo obtenía su información, incapaces de descifrar las señales que se ocultaban a plena vista. La soberana encontraba una extraña satisfacción en esta danza de secretos, en la certeza de que sólo ella comprendía el verdadero significado detrás de la superficie de las interacciones cotidianas. Era una capa más en su obsesión, una forma de ejercer control no solo sobre las personas, sino sobre la propia percepción de la realidad. El reino se convirtió en un lienzo donde cada detalle podía ser un mensaje, y la reina, la única artista capaz de leer la obra completa, un desafío constante a la lógica y la razón de sus adversarios. El poder de la reina se construyó sobre los sacrificios silenciosos de sus agentes. Muchos de ellos, desde el humilde sirviente hasta el noble arruinado, arriesgaron y en ocasiones perdieron sus vidas en su servicio. La soberana era consciente del peligro que corrían, y aunque rara vez mostraba sus emociones en público, la carga de estas vidas pesaba sobre ella. Cada informe que llegaba con la noticia de un agente capturado o descubierto era un recordatorio sombrío del precio de su obsesión. No se permitía el lujo de la compasión abierta, pues cualquier indicio de conexión directa con los informantes podía poner en peligro a toda la red. Sin embargo, se aseguraba de que sus familias fueran atendidas en secreto, de que sus nombres, aunque nunca celebrados en público, fueran honrados en la discreción de sus cámaras privadas. La lealtad de sus agentes no era algo que diera por sentado, era algo que cultivaba con una mezcla de miedo, respeto y una astuta comprensión de las motivaciones humanas. Algunos eran idealistas que creían en su visión para el reino. Otros estaban motivados por la venganza contra sus propios opresores, y muchos simplemente buscaban una vida mejor para sus seres queridos. La reina era una maestra en identificar y explotar estas motivaciones, creando un vínculo de dependencia y confianza que, aunque frágil, era sorprendentemente duradero. La historia de su reinado está escrita en los libros de texto con grandes victorias y astutas maniobras. Pero la verdadera historia, la que se esconde en las sombras, es la de estas personas anónimas, cuya valentía y sacrificio permitieron a la reina mantener su control férreo sobre el poder, un poder que se nutría de los riesgos asumidos por aquellos que nunca verían la luz del reconocimiento. Entre las casas nobles que desafiaban el poder de la reina, la casa de los Valerios era la más formidable. Rica, influyente y con profundas raíces en el ejército, representaba una amenaza constante. La reina, en lugar de enfrentarlos directamente en el campo de batalla, eligió un camino más sutil, un juego de ajedrez donde cada movimiento era calculado con años de antelación.
Sus informantes se infiltraron en las finanzas de los valerios, en sus alianzas matrimoniales e incluso en sus hábitos de caza. Los informes revelaron una red de deudas secretas, una serie de matrimonios estratégicos fallidos y un descontento creciente entre sus propios vasallos debido a su arrogancia. La reina usó esta información para desmantelar metódicamente el poder de la Casa Valerio. Sutilmente, alentó a sus acreedores a reclamar sus deudas, expuso sus promesas rotas a otros nobles y, lo más devastador, reveló sus planes de alianzas con reinos extranjeros a aquellos que más se oponían a ellos. No hubo una batalla campal, ni un golpe de estado sangriento. Fue un lento estrangulamiento económico y político, orquestado desde las sombras. El líder de la Casa Valerio, un hombre orgulloso y belicoso, se vio despojado de sus recursos, de sus aliados y, finalmente, de su reputación. La Casa Valerio, antes un pilar del reino, se derrumbó no por la fuerza de las armas, sino por la precisión quirúrgica de la información. Este triunfo fue un testimonio del poder que la reina había cultivado, demostrando que la espada podía ser vencida por el susurro y que el conocimiento, en manos de una mente astuta, era la verdadera arma definitiva. La victoria fue silenciosa, pero su impacto resonó en todo el reino, asegurando la supremacía de la corona de una forma que la fuerza bruta nunca podría haber logrado. A medida que los años pasaban y su poder se consolidaba, la obsesión de la reina con sus informantes y el poder silencioso de las sombras comenzó a reflejarse en su propia persona. Su antes vibrante espíritu se había vuelto sombrío, su mirada penetrante y a menudo desconfiada. Se decía que la reina había desarrollado una capacidad casi sobrenatural para leer a las personas, para ver más allá de sus palabras y gestos, una habilidad forjada por años de analizar informes sobre la duplicidad humana. Su corte la respetaba y la temía en igual medida. Pocos se atrevían a contradecirla, pues parecía anticipar cada objeción, cada desafío. La soledad se acentuaba, y la reina encontraba consuelo solo en la compañía de sus pergaminos y sus mapas, en la intrincada coreografía de la información que controlaba. Su vida personal, si es que alguna vez la tuvo, se desvaneció, subsumida por las exigencias de su red. Las historias de sus romances tempranos, de sus pasiones juveniles, se convirtieron en meros susurros, eclipsadas por la imagen de una monarca implacable y calculadora. La reina se había transformado en un reflejo de su propia creación, una entidad de sombras y secretos, cuyo verdadero yo estaba oculto bajo capas de estrategia y vigilancia. La línea entre su identidad personal y su rol como soberana se había desdibujado por completo. Se había convertido en la encarnación de su obsesión, una figura solitaria que, a pesar de gobernar con una autoridad indiscutible, había pagado un precio inmenso en términos de su propia humanidad. Su legado sería el de una gobernante brillante, pero también el de un alma marcada por la incesante búsqueda de conocimiento oculto. La paz que la reina había forjado con su astucia fue desafiada por el ascenso de un nuevo imperio en las fronteras orientales, una potencia militarista con ambiciones expansionistas. Las noticias de sus conquistas brutales y su vasto ejército llegaron a la corte, sembrando el pánico. Los consejeros clamaban por una respuesta militar, por la movilización de todas las fuerzas del reino. Sin embargo, la reina, fiel a su método, confió primero en sus sombras. Sus informantes, en el Imperio Oriental, arriesgando sus vidas, comenzaron a enviar informes detallados sobre la estructura de su ejército, sus rutas de suministro, la moral de sus tropas,
e incluso las personalidades de sus generales. Descubrieron divisiones internas dentro del alto mando imperial, la impopularidad de ciertas políticas entre la población conquistada y una dependencia crítica de una única fuente de mineral para sus armas. Con esta información vital, la reina no buscó la confrontación directa. En su lugar, orquestó una campaña de sabotaje y desinformación. Sus agentes fomentaron revueltas en las provincias recién anexionadas, interceptaron caravanas de suministros cruciales y difundieron rumores que erosionaron la confianza en los generales imperiales. La guerra abierta se evitó, no por un enfrentamiento épico, sino por una serie de golpes estratégicos y silenciosos que desestabilizaron al enemigo desde dentro. El Imperio Oriental, debilitado y distraído por sus propios problemas internos, se vio obligado a detener su avance, firmando finalmente un tratado de paz que favorecía al reino de la reina. Fue una victoria de la mente sobre la fuerza bruta, un testimonio de que la información, bien utilizada, podía desarmar incluso al ejército más formidable. La reina había vuelto a demostrar que el poder silencioso de las sombras era su arma más poderosa, una que pocos podían igualar o comprender. La red de informantes de la reina era vasta y compleja, pero no invulnerable. Un día llegó la noticia más temida. Uno de sus agentes más valiosos, un hombre que había servido durante años en la corte de un duque rebelde, había sido comprometido. La información era escasa, pero el riesgo era inmenso. Si el agente caía, la cadena de información podría romperse, revelando otras identidades y poniendo en peligro toda la operación en la región. La reina se enfrentó a un dilema moral y estratégico. ¿Debía intentar un rescate, arriesgando a otros agentes y la seguridad de la red por uno solo? ¿O debía cortar los lazos, sacrificando a un leal servidor para proteger el todo? La decisión fue agonizante, un reflejo del precio humano de su obsesión. Después de noches de deliberación, la reina optó por una estrategia audaz. En lugar de un rescate directo, orquestó una compleja operación de desinformación. Sus agentes filtraron pistas falsas, crearon diversiones y sembraron dudas sobre la verdadera identidad del agente comprometido, haciendo que el duque rebelde dudara de su propia inteligencia. La confusión resultante le dio a la gente la oportunidad de escapar, aunque gravemente herido y con su identidad comprometida para siempre. No pudo volver a servir en las sombras, pero su vida fue salvada y la red, aunque tambaleante, se mantuvo intacta. Este incidente fue un crudo recordatorio para la reina de la fragilidad de su sistema y de la constante amenaza de exposición. La lealtad no era un escudo infalible, y cada agente era un eslabón vulnerable en la cadena. La reina aprendió que la protección de sus fuentes era tan crucial como la recolección de información, y que a veces el sacrificio no era solo de vidas, sino de la propia inocencia y la paz mental. La historia de la reina no estaría completa sin la mención de la traición que golpeó en el corazón de su propio círculo interno. Entre sus asistentes más cercanos, aquellos que manejaban los informes más delicados y conocían la estructura de su red, se gestó una conspiración. No buscaban derrocarla, sino manipularla, utilizando la misma red de informantes para sus propios fines, desviando información y sembrando discordia para su beneficio personal. La reina, acostumbrada a la lealtad absoluta de sus agentes de campo, tardó en reconocer la amenaza que venía de tan cerca. Sin embargo, su aguda percepción, honed por años de desconfianza, finalmente detectó las inconsistencias.
Pequeños detalles en los informes que no encajaban, omisiones sospechosas, la dirección de ciertos rumores. Fue un proceso lento y doloroso, pues implicaba dudar de aquellos a quienes había confiado su vida y su reinado. Con una cautela extrema, la reina comenzó a tejer una red dentro de su propia red, utilizando a un pequeño grupo de agentes ultraleales para vigilar a sus asistentes más cercanos. La verdad emergió gradualmente, revelando la astucia y la audacia de la traición. La ejecución de estos traidores fue un evento sombrío, realizado con la máxima discreción para evitar el pánico y la desmoralización dentro de su vasta red. Este episodio dejó una cicatriz profunda en el alma de la reina. Le enseñó que la traición podía venir de cualquier parte, incluso de aquellos que compartían sus secretos más íntimos. La paranoia no era solo una herramienta, era una realidad constante, una que se extendía hasta los confines más sagrados de su propia confianza. Su obsesión se intensificó, pero también su aislamiento, pues cada vez menos personas eran dignas de su confianza plena. El veneno de la sospecha se había infiltrado hasta en su santuario más íntimo. La reina no solo utilizaba sus informantes para descubrir la verdad, sino también para moldearla. Comprendió que la percepción pública era tan crucial como la realidad misma. Así nació la Guerra de los Rumores, una campaña orquestada para manipular la opinión de la gente, tanto dentro como fuera de su reino. Sus agentes se convirtieron en maestros de la desinformación, sembrando rumores favorables sobre la sabiduría de la reina, la invencibilidad de su ejército y la prosperidad de su pueblo. Al mismo tiempo, difundían historias difamatorias sobre sus enemigos, exagerando sus debilidades, su crueldad o su incompetencia. Los juglares contaban baladas que, sin saberlo, propagaban mensajes sutiles. Los mercaderes compartían noticias que habían sido cuidadosamente fabricadas. Incluso las inscripciones en los muros de las ciudades podían contener códigos que transmitían narrativas específicas. Este control sobre la narrativa pública le otorgó a la reina una ventaja inmensa. Pudo desmoralizar a sus adversarios sin un solo golpe, ganarse el apoyo de pueblos vecinos antes de cualquier conflicto y mantener la lealtad de su propia gente, incluso en tiempos difíciles. La gente creía lo que se le decía, y lo que se le decía era lo que la reina quería que creyeran. La verdad se convirtió en una herramienta maleable en sus manos, un arma tan potente como cualquier ejército. Esta manipulación a gran escala, sin embargo, tuvo un costo. La reina misma se encontró viviendo en un mundo donde la línea entre la verdad y la ficción se había difuminado. ¿Era la prosperidad de su reino tan real como la percibían los demás? ¿O era también parte de la narrativa que ella había construido? La obsesión por el control de la información la llevó a una realidad donde la autenticidad se volvía elusiva, incluso para ella. A medida que la reina envejecía, la sombra de su propia mortalidad comenzó a cernirse sobre ella. Su mayor preocupación no era su propia muerte, sino el destino de su red de informantes, la obra de su vida. No podía permitir que se desmantelara, que cayera en manos equivocadas o que se perdiera en el caos de una sucesión incierta. En sus últimos años, la reina dedicó su energía a asegurar el legado de su sistema. No legó un imperio de oro, sino un imperio de secretos. Entrenó a un pequeño grupo de sucesores cuidadosamente seleccionados, no solo en la gestión de la red, sino en la filosofía detrás de ella, la comprensión de que el verdadero poder reside en el conocimiento silencioso.
Les enseñó los códigos, las fuentes, las metodologías y, lo más importante, la mentalidad de desconfianza y vigilancia perpetua. La reina falleció en la intimidad de su palacio. Su muerte fue tan discreta como su vida, un susurro en la historia. Su sucesor, un joven príncipe educado en los caminos de la estrategia y la intriga, heredó no solo la corona, sino también las riendas de la vasta y compleja red de informantes. El reino continuó prosperando, su seguridad garantizada por los ojos y oídos que la reina había dispersado por todas partes. El poder silencioso de las sombras, la obsesión de una monarca, había trascendido su propia existencia. Se convirtió en una institución, una parte integral de la estructura de poder del reino, un legado que, para bien o para mal, continuaría moldeando su destino por generaciones, demostrando que algunas obsesiones, aunque solitarias, pueden dejar una huella imborrable en la historia, extendiendo su influencia mucho más allá de la vida de su creadora. El joven heredero, ahora rey, se encontró ante un dilema monumental. Había sido testigo del poder que la red de informantes había otorgado a su predecesora, la reina. Había visto cómo las conspiraciones se desbarataban, cómo los enemigos se neutralizaban sin derramamiento de sangre, pero también había percibido el costo personal, la soledad, la paranoia, la constante desconfianza que había consumido a la reina. ¿Debía él continuar con la obsesión de su antecesora, profundizando en el laberinto de secretos y sombras, o debía intentar guiar al reino hacia una era de mayor transparencia y confianza? La decisión no era sencilla. La red era una herramienta poderosa para la estabilidad, pero su existencia misma generaba una atmósfera de recelo. El nuevo rey sabía que desmantelarla por completo sería un acto de extrema imprudencia, dejando al reino vulnerable a las intrigas que la reina había mantenido a raya. Por otro lado, mantenerla intacta significaba aceptar el mismo camino de aislamiento que había marcado a su predecesora. Los primeros años de su reinado fueron un delicado equilibrio. Mantuvo activa la red, pero con una mano más ligera, intentando distinguir entre la información vital para la seguridad y el mero chismorreo que alimentaba la paranoia. Buscó formas de utilizar la inteligencia de manera más constructiva para fomentar la prosperidad y la justicia, en lugar de solo reprimir la disidencia. La sombra de la reina era larga, y el joven rey luchaba por encontrar su propia luz dentro de ella, por definir su propio estilo de gobierno sin renunciar a las herramientas que habían asegurado la grandeza de su reino. Su reinado se convertiría en un estudio sobre el equilibrio entre la necesidad de saber y el deseo de confiar, un desafío constante a la herencia de un poder silencioso que se negaba a desaparecer. La corte, acostumbrada al ojo omnipresente de la reina, reaccionó de diversas maneras ante el cambio de monarca. Algunos nobles, al percibir una posible disminución de la vigilancia, comenzaron a probar los límites del nuevo rey, tejiendo pequeñas intrigas y restaurando viejas alianzas. Otros, aliviados por la aparente menor intensidad del escrutinio, respiraron más libremente, aunque la sombra de la antigua reina aún se cernía. El nuevo rey, sin embargo, no era un ingenuo. Había sido educado por su predecesora en el arte de la observación y la estrategia. Aunque buscaba un camino diferente, no desmanteló la red. En su lugar, la utilizó con una sutileza renovada, permitiendo que las pequeñas conspiraciones se desarrollaran lo suficiente como para revelar a los verdaderos disidentes antes de intervenir de forma decisiva. Su método era menos confrontacional, pero igual de efectivo.
Un duque que intentó amasar un ejército privado se encontró con su financiación misteriosamente cortada. Un consejero que difundía rumores maliciosos se vio de repente expuesto por sus propias contradicciones. La corte aprendió rápidamente que, aunque la mano de la reina ya no estaba, la sombra de su sistema seguía siendo potente. El temor no desapareció, sino que se transformó. Ya no era la paranoia omnipresente de la reina, sino una cautela más calculada, un respeto por un poder que, aunque menos visible, seguía siendo formidable. El rey demostró que el legado de su antecesora no era solo una herramienta de represión, sino también una fuente de estabilidad. La corte, a regañadientes, aceptó que el poder silencioso de las sombras era una parte ineludible de su realidad política, una que seguiría guiando los destinos del reino, incluso bajo un nuevo liderazgo. La lección de la reina había sido aprendida y la red afianzada en la estructura del poder. Con el tiempo, la existencia de la red de informantes generó un debate moral dentro del propio Consejo del Rey. Jóvenes idealistas y viejos sabios cuestionaban la ética de un sistema que dependía de la vigilancia constante, de la traición y de la manipulación de la verdad. Argumentaban que, aunque la red había asegurado la paz y la prosperidad, había un costo invisible en la confianza y la libertad del pueblo. El rey escuchaba atentamente, pues él mismo había luchado con estas preguntas. Reconocía la validez de sus argumentos, la belleza de un reino gobernado por principios de apertura y honestidad. Sin embargo, también recordaba las lecciones de la reina. Un mundo sin vigilancia era un mundo vulnerable, propenso a la anarquía y a la ambición desenfrenada. La discusión no era sobre desmantelar la red, sino sobre cómo humanizarla, cómo equilibrar la necesidad de seguridad con el respeto por la privacidad y la dignidad. Se exploraron ideas para establecer límites, para auditar la información, para proteger a los informantes de las represalias y para garantizar que la red no se convirtiera en una herramienta de opresión. Fue un proceso lento y a menudo frustrante, pues los principios morales chocaban con las realidades prácticas del poder. El rey se dio cuenta de que la obsesión de la reina, aunque efectiva, había creado un legado complejo, una espada de doble filo que ahora le correspondía a él manejar con sabiduría. La moralidad del secreto se convirtió en un tema central de su reinado, una búsqueda constante de un equilibrio entre la luz y la sombra, un intento de honrar el legado de su predecesora sin caer en las mismas trampas de aislamiento y desconfianza. El debate interno en la corte reflejaba la lucha personal del rey, una que definirá su propio camino como soberano. Décadas después de la muerte de la reina, su sombra seguía siendo una fuerza palpable en el reino. La red de informantes, aunque adaptada y reformada por el rey sucesor, perduró como una institución esencial. Generaciones de monarcas, conscientes de su poder y sus peligros, la mantuvieron activa, utilizándola para proteger el reino de amenazas internas y externas. Se convirtió en un elemento ineludible de la gobernanza, una herramienta que, aunque a menudo cuestionada, nunca fue completamente abandonada. La historia de la reina se transformó en una leyenda, un cuento advertencia sobre los peligros de la obsesión, pero también un testimonio del poder del conocimiento. Su nombre, que una vez fue sinónimo de paranoia, se asoció con la astucia y la supervivencia. Los historiadores debatían si su reinado fue una tiranía silenciosa o una era de paz forjada por la necesidad. El pueblo, ajeno a los intrincados detalles de la red,
Simplemente disfrutaba de la estabilidad y la prosperidad que, en gran medida, la reina había cimentado. La verdadera magnitud de su legado residía en la institucionalización de la vigilancia, en la aceptación tácita de que el poder real a menudo se ejerce desde las sombras. Su obsesión personal había sentado las bases para una forma de gobierno que perduraría mucho más allá de su vida, una que demostraba que las ideas, especialmente las más potentes y controvertidas, pueden sobrevivir a sus creadores y moldear el curso de la historia. La reina, la soberana de las sombras, había logrado una forma de inmortalidad, no a través de estatuas o monumentos grandiosos, sino a través de un sistema que continuaba susurrando secretos, generación tras generación, asegurando que su influencia nunca se extinguiera por completo, un eco eterno en los pasillos del poder. Al final, la historia de la reina obsesionada con el poder silencioso de las sombras informantes nos enseña una lección fundamental sobre la verdadera naturaleza del poder. No reside únicamente en las espadas, los ejércitos o los tronos dorados, sino en la capacidad de ver lo invisible, de escuchar lo inaudible y de anticipar lo imprevisto. La reina, con todas sus virtudes y sus defectos, con su soledad y su paranoia, demostró que el conocimiento es la moneda más valiosa en el juego de la gobernanza. Su obsesión, aunque costosa a nivel personal, transformó un reino vulnerable en una potencia duradera. Nos invita a reflexionar sobre las líneas borrosas entre la seguridad y la vigilancia, entre la protección y el control. ¿Es posible tener un reino seguro sin sacrificar la privacidad? ¿Puede un líder realmente confiar en su pueblo si conoce todos sus secretos? Las preguntas que la reina enfrentó, aunque en un contexto antiguo, resuenan con fuerza en el presente. La búsqueda de información, la necesidad de comprender las amenazas ocultas, el dilema moral de cómo usar ese conocimiento, son desafíos atemporales para cualquier persona en el poder. La reina no solo construyó una red, construyó un paradigma. Dejó un legado que continuó mucho después de su muerte, un eco de susurros que sigue recordándonos que las sombras, lejos de ser vacías, pueden contener la clave de la supervivencia, la estabilidad y el control. Su historia es un recordatorio de que el poder más profundo a menudo opera en silencio, invisible para la mayoría, pero ineludible para aquellos que buscan gobernar. Y así, la leyenda de la reina y sus sombras informantes perdura, un testimonio eterno de la complejidad inherente al arte de reinar, donde la verdad más profunda a menudo se esconde en los rincones más oscuros.